Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, mis pecados. Yo seré con ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Manda el fuego. Dios te bendiga en este precioso día. Es una bendición poder llegar a la intimidad de su hogar. Usted que nos está viendo ahí en Latinoamérica, usted que nos mira aquí en los Estados Unidos, le saluda el pastor Yamal Salem, pastor del Ministerio Internacional Fuego de Dios aquí en la ciudad de Houston, Texas. Es una bendición poder llegar en este día a la vida de muchas personas, a la vida de muchos hogares que nos están viendo en diferentes lugares. Queremos saludarle, decirle que estamos orando por usted, estamos orando por su familia, estamos orando por sus peticiones. Cada llamada que recibimos, a un correo de voz que recibimos y aún a aquellas personas que nos mandan sus mensajes de texto, estamos orando por sus peticiones, estamos intercediendo. Hemos recibido reportes que Dios está obrando, que Dios está manifestándose de una manera poderosa y especial en la vida de muchas personas. Y usted que nos está viendo, queremos decirle, si es primera vez que nos está viendo, no cambie de canal. Hoy Dios tiene una palabra poderosa para su vida y como siempre recalcamos y decimos, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y hoy Dios tiene una palabra poderosa. Hoy Dios tiene una palabra para usted que nos está viendo ahí en la intimidad de su hogar. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la gracia de Dios. Vamos a estar hablando acerca de esa gracia que solamente Dios puede manifestar a nuestras vidas. Y vamos a comenzar en este momento hablando un poco a definir la palabra gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Para algunos la palabra gracia es producir simpatía a una persona. Producir simpatía a una persona es, por ejemplo, cuando alguien viene y dice, no sé lo que tú tienes, pero sabes, me caes bien, tú eres diferente, tú eres una buena persona. Eso es lo que para algunos significa la palabra gracia. La palabra gracia también significa perdón. La palabra gracia también significa perdón. Pero escuche bien esta definición. La palabra gracia es la ayuda sobrenatural que Dios le da a una persona. La palabra gracia es la ayuda sobrenatural que Dios le da a una persona. La palabra gracia es la ayuda sobrenatural que Dios le da a una persona. Y esa gracia de Dios se manifiesta a la vida del ser humano para mostrarle su ayuda. Y escuche lo que sucede. Y vamos a hablar acerca de la vida de un hombre llamado José. Algunos han escuchado la historia de José. José fue un joven que a la edad de los 17 años, él comenzó a soñar. Él comenzó a tener sueños, él comenzó a tener visiones y él compartía esas visiones, él compartía esos sueños que Dios le daba. Y cuando él compartía esos sueños con sus hermanos, con aquellas personas que están a su alrededor, la gente no le gustaba lo que José soñaba. Para algunos José era lo que él soñaba era muy exagerado. Cuando él compartía de esos proyectos, de esos planes que Dios tenía para la vida de José en el futuro, de tal manera que la historia habla que vinieron sus hermanos y lo metieron a una cisterna. Y ahí en la cisterna, ahí lo tuvieron, le querían quitar la vida, querían terminar con los sueños de José, pero dice la escritura que sus hermanos tomaron la decisión de venderlo y lo vendieron y lo llevaron hacia Egipto. Para algunos el soñador, para algunos el joven soñador ya sus sueños se habían truncado, ya sus sueños, sus proyectos se habían terminado, pero lo que la gente no sabía era que apenas era el comienzo y el inicio de algo grande que iba a suceder en la vida de José. Posiblemente usted que nos está viendo en este momento, quizás hay algo que está sucediendo en su vida, quizás hay algo negativo, quizás algún problema en la familia, en el matrimonio, quizás algún momento quizás de necesidad de un milagro financiero, quizás estás pasando por una crisis quizás de salud, pero déjame decirte una cosa,
La gracia de Dios es la ayuda sobrenatural de Dios. Y eso es lo que había en la vida de José. Y escuche lo que sucede en el capítulo 39. José se encuentra en la casa de un hombre llamado Potifar. Y dice que llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia dice, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y dice la escritura, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y hacía yo gracia en sus ojos. José comenzó a hallar gracia ante los ojos de Potifar. José tan solamente era un esclavo, tan solamente era un sirviente José, pero dice que Dios estaba con José y que José comenzó a tener gracia. Decíamos al comienzo que la palabra gracia también algunos la definen como es la simpatía hacia una persona. José comenzó a tener gracia con Potifar. José comenzó a tener quizás una admiración por la vida de su amo. Y dice la escritura que Dios estaba con José y que todo lo que José hacía, dice la escritura, Dios lo hacía prosperar. Potifar se comenzó a dar cuenta que todo lo que José comenzaba a tocar con sus manos comenzaba a prosperar, comenzaba a florecer. Y en pocas palabras, la gracia de Dios, la ayuda sobrenatural sobre la vida de este joven llamado José, que a pesar que estaba viviendo en una casa como esclavo, a pesar de que sus hermanos lo habían vendido, la gracia de Dios, la ayuda sobrenatural de Dios estaba. Y usted puede estar pasando cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier necesidad en su vida personal. Quizás usted que nos está viendo, hay ciertas circunstancias, situaciones ministerialmente que quizás tú estás pasando, pero déjame decirte una cosa, la gracia de Dios, la ayuda sobrenatural de Dios se quiere manifestar a tu vida. Y no solamente la gracia se queda ahí, porque más adelante dice la escritura que a José fue llevado también a la prisión. Y mire lo que dice el verso 20 del capítulo 39 del libro de Génesis. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Me llama mucho la atención esta palabra, le extendió su misericordia. La palabra extender, escuche bien esto. La palabra extender dice que Dios le extendió su misericordia. Y vamos a definir ahorita la palabra extender. Y mire lo que encontramos. Dice que una cosa ocupe más espacio. La palabra extender significa que una cosa ocupe más espacio, abriéndola, desplegándola y esparciéndola. En pocas palabras, la gracia, la ayuda sobrenatural de Dios comenzó a esparcirse en la vida de José. No solamente la ayuda sobrenatural de José estuvo en la casa de Potifar, sino que ahora José estaba en una nueva etapa de su vida. Ahora José se encontraba en una prisión y en esa prisión José comienza a recibir esa ayuda sobrenatural de Dios. La gracia de Dios comienza a esparcirse. La gracia de Dios comienza a crecer. La gracia de Dios llega a esa prisión. No solamente era una casa ahora, sino que ahora José estaba en medio de los presos. Estaba en un lugar donde quizás había opresión, donde había tribulación, donde había desesperación. Pero ahí la gracia de Dios, la ayuda sobrenatural de Dios, como Dios diciéndole, ¿sabes qué, José? Aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy para sacarte adelante. Aquí estoy para que la gente pueda ver que aún sigo estando contigo. Y mire qué interesante también acá encontramos. También la palabra extender es hacer que un conjunto de cosas que estaban juntas o amontonadas se separen y ocupen mayor espacio. La palabra extender también significa hacer que un conjunto de cosas que estaban juntas o amontonadas se separen y ocupen mayor espacio. Ahora José, el llamado de José, ahora José iba, la gracia de Dios en la vida de él iba a comenzar a ocupar mayor espacio. Primeramente, José estaba en una cisterna. En aquella cisterna, en aquel hueco, en aquel hoyo, en aquel pozo, como usted quiera llamarlo, ahí estaba la gracia de Dios, ahí estaba la ayuda sobrenatural de Dios. Y ahora la ayuda sobrenatural de Dios, la gracia de Dios se extendía en la casa de Potifar, su amo. Y ahora en la tercera etapa de José, José se encuentra en una prisión y la gracia
gracia de Dios comienza a esparcirse, la misericordia de Dios comienza a esparcirse, la bondad de Dios comienza a esparcirse a la vida de este hombre llamado José. Y dice también un ejemplo tan sencillo, vamos a hablar de estos ejemplos. Dice, el ejemplo también de lo que es la palabra extenderse es, por ejemplo, el viento cuando sopla sobre las hojas, dice que están en un jardín. Cuando las hojas que caen de los árboles se mantienen ahí todas juntas, pero cuando el viento comienza a soplar sobre aquel jardín, comienza a esparcir las hojas. Las hojas comienzan a esparcirse por todo aquel jardín. Las hojas comienzan a regarse por todo aquel jardín. Eso comenzó a suceder en la vida de José. La gracia de Dios, el llamado de Dios en la vida de José comenzó a esparcirse a todo su alrededor. Es también otro ejemplo, quizás muy sencillo, es cuando usted, por ejemplo, usted agarra un pan tostadito, en la mañana, en la tarde, en la noche, y usted agarra la mantequilla, y comienza a untar aquel pan, o comienza a untar completamente aquel pan y a rellenar sobre la capa de aquel pan toda aquella mantequilla, regarla completamente. Eso comenzó a hacer Dios en la vida de José. No solamente era un área de la vida de José, donde José iba a tener la ayuda sobrenatural de Dios. No solamente fue la cisterna, no solamente fue la casa de Potifar, sino que ahora Dios estaba extendiendo esa gracia a la vida de este hombre, aún en aquella prisión, en aquella circunstancia. El Señor quiere extender esa gracia sobre tu vida. El Señor quiere extender esa gracia, esa ayuda sobrenatural en tu matrimonio, en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia, aún en tu salud, en tu finanza. Él quiere extender esa gracia sobre tu familia, esa ayuda sobrenatural de Dios. Él quiere esparcir esa ayuda de Dios aún en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, en tu ministerio, en todas aquellas cosas que te rodean. Él quiere manifestar esa gracia para tu vida. Y mire, también dice lo siguiente: hacer que una noticia sea conocida por muchas personas. Hacer que una noticia sea conocida por muchas personas. En pocas palabras, José estaba metido en una cisterna. Los únicos que sabían acerca de José eran sus hermanos. Ahora que José había sido llevado a Egipto, ahora Potifar conocía de José que José era un hombre próspero porque Dios estaba con él. Y ahora que José llega a aquella prisión, mire lo que dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía, todo lo hacía José. ¿Por qué razón todo lo hacía José? Porque él tenía la ayuda sobrenatural de Dios. La gracia de Dios había sido derramada sobre la vida de José. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Mire, lo que hacía José, Dios lo hacía prosperar. ¿Por qué? Porque la gracia, la ayuda sobrenatural de Dios estaba sobre la vida de José. Entonces también dice la escritura que Dios extendió la gracia sobre la vida de este hombre. Hacer que una noticia sea conocida por muchas personas. Ahora la noticia se estaba corriendo en aquella prisión, que había alguien ahí, que había alguien diferente, que había alguien que tenía esa gracia, esa ayuda sobrenatural de parte de Dios. Y aún el jefe de la cárcel sabía que en José él pudo encontrar una persona diferente, una persona que, a pesar que estuviera en esa prisión, a pesar de estar pasando situaciones difíciles, a pesar de que había sido maltratado, había sido desechado, había sido menospreciado por su familia, José pudo haberse puesto a llorar. José pudo haber dicho: ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Dios es injusto. Pero no, José comenzó a sobresalir. José comenzó a salir adelante. Usted puede sobresalir, usted puede seguir adelante, usted puede perseverar, usted puede prosperar, usted puede ser una persona diferente cuando usted se da cuenta que realmente significa la gracia de Dios. Es la ayuda sobrenatural de Dios en su vida, en su hogar, en su matrimonio y en su familia. Y la gente comenzó a darse cuenta. Entonces, la palabra extender también es hacer que una noticia sea conocida por muchas personas. Dios va a abrir, a desplegar y a extender su bendición sobre ti. Dios va a extender, Dios va a desplegar su bendición sobre tu vida. Usted que nos está viendo en esta hora,
la gracia, la ayuda sobrenatural de Dios sobre tu vida. Y mire lo que comienza a suceder más adelante. Más adelante, después que José permaneció algunos años ahí en la prisión, José fue llamado y sacado apresuradamente de esa prisión. Y ahora no era Potifar el que lo estaba llamando, sino que era el faraón. Era la cabeza, era el gobernante, el rey de Egipto. Lo llama, lo saca de la prisión y lo llaman porque José fue llamado para que José pudiera interpretar esos sueños que nadie podía interpretar. Y no solamente José dio la interpretación de esos sueños, sino que José le dijo al faraón qué era lo que tenía que hacerse, cómo se tenía que manejar las cosas. Y luego que esto sucede, escuche bien esto, mire qué poderoso. Y dijo el faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Hallaremos a otra persona en quien esté el Espíritu de Dios como está en la vida de José. Y dijo el faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay otro entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Aquí vemos claramente lo que habíamos hablado acerca de lo que realmente representa la palabra extender. Y la palabra extender es que una cosa ocupe más espacio. Ahora José no solamente estaba ahí en la cisterna o en la casa de Potifar, en la prisión donde Dios extendió, donde hizo Dios que creciera todo a su alrededor, la gracia, la ayuda sobrenatural de Dios, la bendición de Dios sobre él, sino que ahora José había sido nombrado el segundo de Egipto. José iba a manejar toda la economía de una nación. Y no solamente eso, sino que él iba a ser el instrumento que Dios iba a utilizar para alimentar las naciones, para darle comida a los hambrientos, para alimentar aún su propia familia, sus propios hermanos, y ser de bendición para todas aquellas personas que iban a estar padeciendo de ese pan, ese alimento que se iba a necesitar. Y vemos claramente, Dios hace esto, hace que una noticia sea conocida por muchas personas. Ahora aquel jovencito que estuvo en una cisterna comenzó a ser conocido. Dios comenzó a extender, Dios se comenzó a encargar de darle una fama, de que José se diera a conocer, porque dice la palabra, porque Dios estaba con José. Dios quiere manifestar esa gracia en su vida. Dios quiere manifestarla de una manera sobrenatural y maravillosa, aún en su trabajo, aún ahí en el ministerio que Dios le ha dado. Lo que tú estás haciendo, Dios quiere manifestar esa gracia, esa ayuda sobrenatural de Dios sobre tu vida, y que aquellas personas que están alrededor de tu vida puedan reconocer que Dios está contigo. Y escuche bien esto, pero Dios estaba con José. Me gusta mucho esto, el pero de Dios. Pero Dios estaba con José. Y todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Aunque José estaba pasando, en lo natural, estaba pasando quizás una situación tan difícil. Porque póngase usted a pensar, José había sido vendido por sus propios hermanos. Había sido echado a la cisterna. Lo querían, su propia familia lo quería matar. Pero José estaba con el respaldo de Dios. José estaba con la gracia de Dios, con la ayuda sobrenatural de Dios, con el favor de Dios. Y esa gracia y ese favor quiere manifestarse a su vida. Quiere manifestarse de una manera poderosa, quiere manifestarse de una manera maravillosa. Y yo también quiero llevarlo al libro de San Juan. Vamos a ir al libro de San Juan, al capítulo 5. Y el libro de San Juan, capítulo 5, nos habla la historia de un paralítico que estuvo 38 años enfermo. Este paralítico, el paralítico de ahí del ¿cómo se llama? El pórtico de Betesda, estaba ahí en ese lugar. Y ya hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. En ese lugar había una ayuda sobrenatural de Dios en aquel estanque, en aquel lugar. Y dice que habían personas necesitadas,
personas que estaban esperando tan solamente que el agua comenzara a moverse, y cuando esto comenzaba a suceder, el primero que entraba a esas aguas era completamente sanado. No importaba cuál era su enfermedad, no importaba cuál era su necesidad, el primero que entraba recibía la sanidad. Porque dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero entraba y descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años enfermo, 38 años paralítico, 38 años sin levantarse, 38 años sin poder tener una vida normal, 38 años padeciendo una enfermedad que ya era parte de su vida, que ya se le había pegado. Y cuando Jesús vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Cuando Jesús vio a aquel hombre, Jesús ya sabía que ese hombre tenía muchísimo tiempo de estar ahí. Jesús ya sabía que este hombre no podía entrar a aquel estanque. Pero como estamos hoy compartiendo acerca de este tema, la gracia, la ayuda sobrenatural de Dios. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo a este paralítico: aquí está la gracia de Dios. Yo soy la gracia de Dios. Yo soy la ayuda sobrenatural de Dios que ha venido a esta tierra. Jesús es la gracia. Él es nuestra salvación. Él es nuestro refugio, Él es la fuente, Él es nuestro sanador, Él es nuestro salvador, Él es el que nos ayuda. Y ahí estaba Jesús para demostrarle la gracia de Dios. La gracia de Dios no solamente se había manifestado en el Antiguo Testamento, sino que ahora la gracia de Dios se manifestó a través del ministerio de Jesús en esta tierra. Y esa gracia llegó a la vida de este hombre necesitado. Este hombre que no tenía nadie que lo metiera en el estanque. Cuando este hombre trataba de ir a meterse, no podía llegar en primera instancia. Otra persona se adelantaba, de tal manera que no pudo entrar a las aguas. Pero ahora Jesús se le acerca. La gracia de Dios, como habíamos leído, es extender una cosa que ocupe más espacio, abriéndola, desplegándola y esparciéndola. En pocas palabras, la gracia de Dios se extendió en aquel lugar donde Jesús mismo le estaba diciendo: aunque no puedas meterte a ese estanque, aunque has estado tratando de meterte y no ha sucedido absolutamente nada porque otro se te adelanta, aquí estoy yo. Aquí está la gracia de Dios, aquí está la ayuda sobrenatural de Dios. Yo sé que hay personas que nos están viendo en esta hora que van a comenzar a recibir esa gracia, esa ayuda sobrenatural de Dios, donde Dios va a comenzar a extender esa gracia, ese favor, donde Dios te va a comenzar a abrir puertas, donde Dios va a comenzar a restaurar, donde Dios va a comenzar a sanar, donde Dios va a comenzar a manifestarse a favor de tu vida, a favor de la vida de tus hijos, a favor de tu matrimonio, a favor de ti mismo. Usted que nos está viendo en esta hora, esa gracia y ese favor de Dios se va a comenzar a extender, se va a comenzar a extender. La noticia va a comenzar a correr, la gente va a comenzar a decir: algo Dios está haciendo en ese matrimonio, algo Dios está haciendo en la vida de ese joven, algo Dios está haciendo en la vida de tus hijos. La gracia, el favor, la ayuda sobrenatural de Dios. Y dice la Escritura que Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Y le dijo Jesús: levántate y anda. Aquel paralítico se levantó. Aquel paralítico recibió la ayuda sobrenatural de Dios. Cuando la ayuda sobrenatural de Dios viene a nuestra vida, aquellas cosas que no pueden cambiar, aquellas cosas que son imposibles, aquellas cosas que están estancadas, aquellas puertas que se han cerrado, cuando la ayuda de Dios, cuando la gracia de Dios, cuando la ayuda sobrenatural de Dios se manifiesta a favor de nuestra vida, algo comienza a suceder, algo comienza a pasar. Como dice la Escritura, cosas que ojo no ha visto y oído ha oído son las que Dios ha preparado para los que le buscan, para los que le aman. Y si usted nos está viendo en este momento, algo sobrenatural va a comenzar a suceder a favor de su hogar, algo sobrenatural va a comenzar a suceder a favor de su familia, algo sobrenatural va a comenzar a suceder a favor de su ministerio, algo sobrenatural va a comenzar a suceder a favor de su empresa, de su negocio. Cuando la gracia de Dios, cuando la ayuda de Dios viene a la vida de un hombre. Y dice la palabra que la gracia fue extendida a este hombre. Este hombre había tratado, no solamente una vez, meterse a las aguas. Muchísimas veces lo había intentado y nada había sucedido.
Pero ahora Jesús le extiende esa gracia, esa ayuda sobrenatural. Y esa ayuda sobrenatural lo alcanza donde él estaba, ahí postrado. Y dice la Escritura que este hombre entonces se levantó, tomó su lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. En pocas palabras, cuando hablamos acerca de ese día de reposo, no había posibilidades para ese día. Había un límite. Estaba la oportunidad de poder ser sano, estaba completamente cerrada. Pero la gracia de Dios, la ayuda sobrenatural de Dios se manifestó en aquel día, y el Señor sanó a aquel hombre. El Señor hizo un milagro extraordinario. Asimismo, el Señor quiere hacer ese milagro a favor de su vida. Asimismo, la gracia y el favor de Dios se quiere manifestar a favor de usted, a favor de su familia. Y mire qué interesante es esto, porque más adelante leemos también en 2 de Corintios. Vamos a ir al libro 2 de Corintios, en el capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12. Y aquí nos encontramos con el apóstol Pablo. Y mira qué lindo es esto. 2 de Corintios capítulo 12, donde Pablo habla acerca del aguijón de la carne. Algunos dicen que probablemente el problema de Pablo eran sus ojos. Otros dicen que quizás era algún problema estomacal. Pero hayan sido sus ojos, haya sido su estómago, o algunos dicen otras cosas por ahí. Quiero decirle algo. Pablo sabía que era la gracia de Dios. Pablo sabía que era la ayuda sobrenatural de Dios. Y Pablo no solamente conoció esa gracia, esa ayuda sobrenatural de Dios tan solamente en un momento de su vida, sino en diferentes ocasiones. Y aquí el apóstol Pablo comienza a hablar lo siguiente y decir: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo le decía: Señor, quítame esto. Señor, quita esto, por favor. Y dice que le había rogado 3 veces. Y mire cuál fue la respuesta del Señor. Y él me dijo: bástate de mi gracia, bástate de mi ayuda sobrenatural, bástate de mi oportunidad, bástate de mi intervención. Porque dijo el Señor: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dijo Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo comienza a describir la gracia de Dios, la ayuda sobrenatural de Dios, el amor de Dios para la vida de él. Cuando él le había dicho: Señor, mira lo que me está sucediendo, mira lo que me está pasando. Y sabe lo que el Señor le dijo: bástate de mi gracia. Tú lo que necesitas es mi gracia. Tú lo que necesitas es mi ayuda sobrenatural, porque aquí estoy yo, porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. Hoy el Señor, hay más de alguna persona que hoy le está hablando el Señor. La palabra gracia significa ayuda sobrenatural de Dios a una persona. Y esa ayuda que Dios quiere extender, como hemos hablado, la palabra extender es que el Señor quiere esparcir esa ayuda. El Señor quiere regar esa ayuda a tus hijos, a tu familia. Cualquier necesidad que usted tenga en esta hora, Él quiere que esa gracia sea derramada sobre su vida. Dice la palabra que Jesús dio su vida por nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la palabra que aún siendo infieles, Él permanece fiel. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizás usted que nos está viendo en este momento ha estado escuchando acerca de la gracia de Dios. Esa gracia que en algún momento alcanzó a José, ahí en el Antiguo Testamento, donde leíamos en el libro de Génesis. Esa gracia que alcanzó a aquel paralítico ahí en el estanque. Esa gracia que alcanzó aún al apóstol Pablo. Esa gracia quiere alcanzarlo a usted en esta hora. Esa ayuda sobrenatural de Dios. Yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a sostener. El único que nos salva es Jesús. El único que perdona los pecados es Jesús.
Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie llega al Padre. Quizás usted nos está viendo en este momento y usted quizás nunca ha asistido a una iglesia, usted nunca ha asistido a una iglesia, sea evangélica, católica, quizás nunca usted ha asistido a un lugar para escuchar la palabra de Dios y nos está viendo en este momento. Yo quiero decirle que Jesús lo ama, que usted es especial para Dios, que Dios tiene un propósito maravilloso para su vida, que el Señor quiere salvarlo. El único que va a llenar ese vacío que hay en su corazón es Jesús. Él quiere extender en esta hora la gracia, esa ayuda sobrenatural de Dios para su vida. Cualquier problema, cualquier situación que usted esté pasando, Él quiere extender esa ayuda sobrenatural para su vida. Pero la palabra de Dios nos enseña que Jesús mismo está a la puerta tocando. Y dice la palabra, si alguien abre la puerta, esa gracia va a entrar. Quiere que esa gracia, esa ayuda sobrenatural de Dios entre a su vida, entre a su hogar, a su familia. Ábrale hoy su corazón al Señor. Ábrale hoy su corazón al Señor. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo puedo hacer yo para recibir esa gracia? Pues lo único que tiene que hacer es abrirle su corazón al Señor, pedirle perdón a Dios por sus faltas, por sus errores, por sus malas decisiones, pedirle al Señor perdón por sus pecados, y esa gracia de Dios va a venir a tu vida. Esa gracia que quizás no merecíamos nosotros. No merecíamos que Jesús diera su vida por nosotros en la cruz del Calvario, pero Él dio su vida por nosotros para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, para que tuviéramos propósito por el cual vivir en esta tierra. Quizás usted quiere quitarse la vida. No vaya a quitarse la vida. Dios lo ama. Quizás usted ha pensado que ya no hay nada que hacer. Pues déjeme decirle, hoy el Señor le está extendiendo esa gracia para que usted reciba esa gran ayuda que viene del cielo. Quizás hay personas que han estado a su alrededor y usted ha dicho, pero nadie me ayuda, nadie me extiende su mano. Pues déjame decirte una cosa, quizás nadie te pueda extender humanamente la mano para sacarte de esa circunstancia y situación en la cual estás pasando, porque la mano humana quizás tiene ciertas limitaciones, pero el Señor viene a romper esas limitaciones. El Señor viene a extender esa ayuda. El Señor viene a darte en esta hora, usted que está ahí en Guatemala, usted que está en Nicaragua, usted que está en El Salvador, usted que está aquí en los Estados Unidos, en cualquier país de Latinoamérica, en Sudamérica, en cualquier lugar donde usted nos esté viendo. Él quiere extender esa gracia, esa ayuda sobrenatural para tu vida. Él quiere ayudarte, Él quiere sacarte adelante, Él quiere bendecir tu vida, tu matrimonio. Él quiere derramar esa gracia sobre tu vida. Y yo sé que ahora mismo hay personas que nos están viendo, que sé que el Señor los está tocando. Y yo quiero hacer una oración en esta hora. En algún momento de nuestra vida nosotros también hicimos esa oración y le dijimos al Señor, Señor, yo te abro mi corazón. Yo reconozco que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Y esa gracia fue derramada sobre nuestra vida. Y esa gracia hoy quiere ser derramada sobre tu vida. Esa ayuda sobrenatural de Dios sobre ti. En muchas situaciones, en muchas circunstancias quizás que hemos pasado durante todos estos años, hemos visto esa ayuda sobrenatural de Dios. Cuando humanamente no podemos hacer nada, cuando se cierran las puertas, vemos esa ayuda sobrenatural de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere manifestar para su vida. Ahí donde usted está, yo quiero invitarle que haga conmigo esta oración y repita conmigo y diga conmigo, Señor Jesús, hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor. Y hoy creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Soy una nueva criatura y soy salvo. Perdóname, Señor, todos mis pecados y límpiame con tu sangre. Yo creo con todo mi corazón, Señor, en esta hora. Y tu gracia, Señor, viene a mi vida. Esa ayuda sobrenatural de Dios viene sobre mi vida. Esa ayuda sobrenatural se extiende en mi vida, en la vida de mi matrimonio, en mi hogar, en mi familia, en todo lo que mis manos tocan, Señor. Esa gracia se manifiesta en mi vida y yo lo recibo en esta hora, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esa gracia. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, yo oro por cada persona que hizo esta oración. Espíritu Santo, redarguye. Espíritu Santo de Dios, convence. Señor,
sana esos corazones quebrantados. Sana, Señor, esos corazones heridos en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo oro por cada televidente, por cada persona que nos está viendo, Señor. Oh Dios, que la salvación se encienda como una antorcha y que esa gracia, que esa ayuda sobrenatural se manifieste a la vida de cada persona que nos está viendo en esta hora, Señor. Extiende, Señor, esa misericordia. Extiende, Señor, esa gracia. Extiende, Señor, esas bendiciones, Señor, sobre cada televidente en esta hora. Aquellos que están enfermos, que nos están viendo en este momento, también la gracia es la ayuda sobrenatural de Dios aún sobre tus enfermedades. Esa gracia quiere ser derramada aún sobre tu enfermedad. Y ahí donde usted está, cualquiera que sea su enfermedad, cualquiera que sea su dolencia, cualquiera que sea su malestar y su dolor, en esta hora yo quiero orar por su enfermedad. Yo quiero orar en esta hora para que el poder de Dios se manifieste a la vida de su vida, para que el poder de Dios se manifieste y usted pueda recibir esa sanidad en esta hora, porque la sanidad es esa gracia de Dios, es ayuda sobrenatural de Dios. El paralítico, 38 años enfermo, recibió la ayuda sobrenatural de Dios. Esa gracia fue extendida a la vida de él. Esa gracia quizás se movía tan solamente en el estanque, pero Dios dijo, mi gracia, mi ayuda, mi intervención no solamente se va a mover en un lugar, sino que esa gracia se va a comenzar a extender. Y se extendió la gracia, se extendió la sanidad. Y hoy el poder de Dios se extiende alrededor de la tierra, alrededor del mundo. La ayuda sobrenatural de Dios. Y ahí donde usted está ahora, yo quiero invitarle que usted ponga su mano ahí donde usted está enfermo. Si es su estómago, si es su cabeza, si es su espalda, si son sus rodillas, si son sus huesos, si es su corazón, si es su estómago, si son sus intestinos, si es su vientre, ponga ahí su mano, porque yo sé que en esta hora el Señor va a obrar ese milagro a favor de su vida. Padre, oro por cada persona, Señor, que necesita esa intervención, que necesita, Señor, ser sanado, que necesita, Señor, ser liberado. Señor, que necesita, Señor, ahora mismo, Señor, una intervención tuya, Señor. Padre, hay personas que quizás, Señor, Padre, han gastado cientos y cientos de lempiras, de Córdoba, Señor, de dólares, Señor. Han gastado muchísimo dinero en tratamientos, Señor, en medicinas. Quizás algunos, Señor, por su ignorancia, aún han ido a los brujos y a los hechiceros, Señor. Padre, pero sabemos, Señor, que por tu llaga nosotros fuimos curados, Señor. Padre, toda dolencia, Señor, toda dolencia ahora mismo, Señor, toda enfermedad ahora mismo, Señor, trae sanidad y trae salud a cada televidente, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Sana esa enfermedad, sana esa dolencia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Mira, Señor, esos padres, Señor, mira, Señor, esos padres que están clamando, Señor, por un milagro para la vida de sus hijos. Opera esos milagros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y sana esa enfermedad, sana esa dolencia ahora. El tumor desaparece, los quistes desaparecen ahora en el nombre de Jesús. Atamos ese espíritu de enfermedad, todo cáncer, toda leucemia, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Toque esos huesos ahora, Señor, toda artritis ahora, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Atamos y cancelamos todo espíritu de enfermedad, y en esta hora con todo nuestro corazón creemos que tú estás sanando, Señor. Reciba la sanidad. Reciba sanidad ahí donde está, en el nombre de Jesús. Ahí está el Señor sanándote. Ahí está el Señor tocándote. Ahí está el Señor interviniendo a favor de tu vida. Recibe ahora por el poder de la palabra. Recibe ahora. Ahí está el Señor tocándote. Ahí está el Señor tocándote. Recibe ahora, porque ahí está el poder de Dios. Ahí está el fuego del Espíritu Santo. Ahí está el poder de Dios sobre tu vida. Recibe ahora en el nombre poderoso de Jesús todo parálisis ahora mismo. Todo parálisis ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Eres sanado por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Todo tumor en el cerebro, ahora mismo en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Tus oídos son sanos por el poder de la palabra. Recibe sanidad ahora. Recibe sanidad ahí donde estás. Ahí está el Señor sanándote. Ahí está el Señor tocándote. Ahí está la ayuda de Dios. Recibe ahora. Recibe ahora. Ahí está el fuego del Espíritu Santo. Ahí está el fuego del Espíritu Santo. Ahí está el Señor sanando tu vida. Recibe ahora la sanidad. Recibe ahora la sanidad. Aún corazones que habían estado heridos,
que habían sido dañados. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, tu corazón comienza a recibir sanidad. Comienza a ser sanado ese corazón en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, da un corazón nuevo, Señor. Esas venas ahora mismo, Señor, son sanadas, Señor, por el poder de tu palabra. Que la unción de Dios corra, fluya, Señor, y que esa unción rompa los yugos y las ataduras en el nombre poderoso de Jesús. Recibe sanidad. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor ahora mismo, obrando ese milagro extraordinario a tu vida. Y el Señor está trayendo sanidad a los corazones. Ese corazón, en el nombre de Jesús, Dios trae sanidad a ese corazón. Dios trae sanidad a ese corazón ahora mismo. Esas arterias de ese corazón ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. Por el poder de la palabra, pon tu mano ahí en tu corazón y recibe la sanidad, porque el Señor te está sanando en esta hora, en el glorioso nombre de su Hijo Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre. Damos gracias a Dios, porque yo sé que esta palabra, yo sé que ha tocado vidas. Y recuérdelo, la gracia de Dios es la ayuda sobrenatural de Dios que Dios da a una persona. Y esa gracia se extiende. Esa gracia no solamente está ahí en tu vida, sino que se va a extender a tu familia, se va a extender en tu hogar, se va a extender en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa. La ayuda de Dios se va a comenzar a manifestar de una manera sobrenatural y poderosa a favor de tu vida. Créelo, créelo con todo tu corazón, porque este es el tiempo de Dios para tu vida. Este es el momento de la intervención para tu vida. Damos gracias a Dios por esta palabra, y yo sé que esta palabra ha tocado vidas. Yo quiero decirte, si usted quiere ver los mensajes, si usted quiere ver algunas enseñanzas que tenemos, usted puede acceder a YouTube en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar donde usted nos está viendo. Tenemos una gran cantidad ahí de predicaciones, tenemos una gran cantidad de testimonios que yo sé que van a ser de mucha bendición para su vida, de mucha edificación para su vida, donde usted va a poder ser bendecido, donde usted va a poder ser de una manera muy edificado. Y ahí usted va a poder encontrar temas como hoy se te abren las puertas, si le crees a Dios verás la gloria de Dios, entre la promesa y el cumplimiento, una tremenda palabra de Dios que nos habla acerca que cuando Dios nos da una promesa hay un tiempo de cumplimiento, pero entre la promesa y el cumplimiento, ¿qué es lo que sucede ahí en medio? Y es una enseñanza donde nosotros aprendemos que ahí en medio, cuando estamos esperando que esa promesa se cumpla, es cuando Dios viene a nuestra vida a fortalecernos, cuando Dios viene a nuestra vida a recordarnos que Él nos dio una promesa. Y mientras ese cumplimiento llega, algo comienza a suceder en nuestra vida. Entonces usted va a poder también poder ver ahí en YouTube estas enseñanzas. También está otra enseñanza muy linda que es Apartados por Dios. Tenemos varios temas acerca de la fe, somos diferentes, la rendición trae bendición, el poder de Dios. Todo es posible, la sanidad. También tenemos una enseñanza acerca de cómo orar. Hay muchas personas que no saben cómo orar. Algunos solamente oran 5 minutos. Otros dicen, pastor, solamente me acuesto, me pongo para orar y me duermo. No sé qué decirle al Señor. Pues esta enseñanza acerca de la oración te va a instruir y te va a enseñar cómo tener una vida de oración. Necesitamos orar, necesitamos comunicarnos con Dios, y es importante saber que cuando una persona le ha abierto su corazón al Señor, si usted le ha abierto su corazón al Señor, usted necesita orar. ¿Y qué es orar? Platicar con Dios. Usted necesita leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Y si usted le ha abierto su corazón al Señor, comience a leer los libros de los evangelios. Comience a leer los libros de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Comience a leerlos, el libro de los Hechos. También es importante que usted busque un lugar donde congregarse, usted sea parte de un ministerio, usted sea parte de una iglesia, ahí donde usted vive, donde se predique la palabra, donde se predique el evangelio de nuestro Señor Jesús, la sana doctrina. Es importante tener esos puntos. También usted va a poder ver acá, Dios está con su pueblo, recupera tu llamado, perdona, ama y olvida. Un buen tema también que está siendo de mucha edificación, cuando Dios está en la casa, acerca de la historia de Obed Edom. Diferentes enseñanzas, diferentes temas que yo sé que van a ser de mucha bendición para su vida, y usted va a poder ser edificado a través de estas poderosas enseñanzas para su vida.
Hemos presentado su programa Fuego de Dios. Te invitamos a que nos veas por este canal a esta misma hora. Ministerio Internacional Fuego de Dios.